recordando el saludo del apóstol Pedro a los hermanos de muchos lugares. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Estos son los deseos de mi corazón para cada una de las personas que logran escuchar este mensaje que viene de parte de Dios. Recordamos, como el domingo anterior, que estamos recordando y celebrando esta fecha simbólica del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después del anuncio, como hablábamos el domingo anterior, a través de un ángel a José y María, del nacimiento sobrenatural de un niño. Su nombre, Jesús. Su propósito, tremendo, lo dice Mateo 1:21 y lo recordábamos el domingo anterior, salvar a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesucristo fue anunciado por un ángel, directamente enviado por nuestro Dios, por Dios Padre. Envió a un ángel para anunciar el acontecimiento que partiría la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Mateo 2, capítulo 1 en adelante, vamos a compartir hoy, dice el versículo 1, cuando Jesús nació, ya nos afirman, nos confirman que Jesús había nacido. Cuando Jesús nació en Belén, tremendo, se cumplió lo que estaba profetizado. Dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando este versículo dice, cuando Jesús nació, ya eso estaba profetizado, simplemente se estaba cumpliendo la profecía. Cuando este versículo dice en Belén de Judea, se estaba cumpliendo lo que ya había sido profetizado. Y dice que el rey Herodes, la historia lo confirma, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Quien nacía era más que un rey. Era el Rey de Reyes y Señor de señores. Y vino a los judíos primeramente, después a nosotros los gentiles, gloria a Dios. Y como tal, como dice ese versículo 2 al final, y venimos a adorarlo. Y como tal no había nada que se pudiera hacer, sino adorarle, como dijeron los sabios de Oriente. La palabra adoración, y es interesante esto, está en su nacimiento y en toda la antesala de su segunda venida. Interesante. Los sabios venían a adorarlo, acabando de nacer. Y el libro de Apocalipsis está lleno de adoración, y quiero leerlo. Pastor, pero usted, ¿por qué lee el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, del versículo 7 al 14, si estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Tremendo, el nacimiento de Jesucristo solamente es una antesala, o fue una antesala de su segunda venida. Y en su nacimiento ya aparecía la palabra adoración. Y en el libro de Apocalipsis está lleno de la palabra adoración. Y quiero leerles el capítulo 5, versículos 7 al 14 del libro de Apocalipsis. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, aleluya, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, escribe el apóstol Juan,
y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes, dice el versículo 14, decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué hermoso, aleluya, gloria a Dios. La palabra adoración está impregnada en el nacimiento de Jesús. Y el libro de Apocalipsis, antesala de su segunda venida, profetizada su segunda venida, está llena de adoración. Versículos 3 y 4 del segundo capítulo de Mateo dice: oyendo esto, el rey de Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, aleluya, el Mesías, el ungido. Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Decía la profecía en el versículo 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Todo estaba profetizado. Gloria, gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué hace el rey Herodes en medio de su ignorancia? Veamos lo que hace el rey Herodes en el versículo 7 y el versículo 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. En medio de su ignorancia, el rey Herodes dijo una gran verdad. Ante nuestro Señor, ante su presencia, solo nos queda adorarle. Si tú no lo conoces, es hora, aún tienes tiempo. Si estás escuchando este mensaje, aún tienes tiempo de abrir tu corazón e iniciar ese proceso que es el proceso más hermoso que puede vivir una persona. El proceso de conocerlo, el proceso de obedecerlo, el proceso de adorarle y el proceso de esperar ansiosamente y con anhelo su segunda venida. Dice el versículo 9, vamos a leer del 9 al 11 del segundo capítulo de Mateo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Nuevamente aparece la palabra adoración. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Yo te digo algo, es que no podemos reconocerlo como nuestro Señor sin adorarlo. No podemos reconocerlo como nuestro Salvador sin adorarlo, sin obedecerle, sin creerle, sin anhelar su segunda venida. Estos hombres, con esa revelación que Dios les dio, sabían que debían presentarse ante Él y adorarlo. Gloria a nuestro Dios. Desde el anuncio de su nacimiento, las huestes celestiales estaban atentas a lo que debía suceder. Todo esto que estamos leyendo, y aún en el anuncio del nacimiento de Jesús, las huestes celestiales, los ángeles, el mundo espiritual estaba atento al acontecimiento más importante que podía suceder. Uno de los acontecimientos más importantes, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo nació, murió, resucitó, ascendió al cielo y vendrá por segunda vez. El versículo 13, del versículo 13 al 23, vamos a leerlo.
Y es interesante porque vamos a ver cómo las huestes espirituales, todos los ángeles, todo el mundo espiritual estaba atento a lo que estaba sucediendo. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Nuevamente un acontecimiento sobrenatural. Un ángel del Señor apareció nuevamente en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, siempre obediente a la voz de Dios, por el medio que fuera, dice, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, atento con lo que viene, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta en el libro de Oseas, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió, otra profecía cumplida. Entonces se cumplió, dice el versículo 17, lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, cuán grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Estaba profetizado eso también. Versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, nuevamente una aparición angelical, nuevamente una conexión directa con el cielo, con la presencia de Dios Padre. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, obediencia total de José ante la voz de Dios. Espero que tú lo hagas. Y le pido a Dios que me ayude para yo continuar hacerlo en todo momento. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación, la mano de Dios nuevamente, en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Otra situación que ya había sido profetizada. Dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Qué interesante. Todo el anuncio del nacimiento de Jesús, todo el anuncio del hecho de cuando nació Jesús, todos los detalles que sucedieron a su alrededor, estaba impregnado de la adoración de estos sabios de Oriente. Estaba impregnado de la revelación de Dios, estaba impregnado de la presencia angelical. Ese nacimiento que celebramos simbólicamente en esta fecha, en este año 2020, año difícil, pero un año que el Señor ha tomado para enseñar a la iglesia, para filtrar a la iglesia, para despertar a la verdadera iglesia de Cristo, para que la iglesia coloque los pies sobre la realidad espiritual que estamos viviendo, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y quiero recordarles algo, nuestro Señor Jesús, alguien lo dijo un día y es una verdad inmensa. Nuestro Señor Jesús nació para predicar las buenas nuevas del Evangelio, para predicar la salvación. Él predicó y eso lo llevó a morir en la cruz del Calvario. Esa cruz donde Él venció y exhibió públicamente al reino de las tinieblas. Nació para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Predicó para morir en la cruz. Murió para resucitar al tercer día. Resucitó al tercer día para subir al cielo, para ascender al cielo. Sentarse a la diestra del Dios Padre. Y subió y se sentó a la diestra de Dios Padre para venir por segunda vez. Su segunda venida, igual que cada una de las porciones bíblicas que hemos leído hoy, había sido profetizado, estaba escrito. Su segunda venida ha sido profetizada y está escrito. Recordemos siempre y celebremos siempre el nacimiento de nuestro Señor Jesús como la antesala a su segunda venida.
Y quiero repetirlo nuevamente, este año 2020 nos ha despertado y nos ha recordado que muchas cosas escritas se han profetizado. Y la mayor profecía que puede esperar nuestro corazón hoy es la segunda venida de Cristo por su iglesia. Yo te quiero invitar, tú que aún no lo conoces, yo te quiero invitar, tú que has permitido que tu relación con Jesucristo se enfríe y se distancie. Yo creo que este es el momento. Este es el momento de decirle, Señor, en medio de todo lo que estamos viviendo, yo estoy aquí porque quiero, como José, obedecerte. Quiero, como María, obedecerte. Quiero, como María y José, escuchar tu voz de la forma en que tú quieres hablarme, principalmente a través de tu palabra. Puedes decirle en este momento, Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero nuevamente sentir ese fuego del Espíritu Santo que tú enviaste en mi corazón. Yo te doy gracias por haber enviado a Jesucristo tu Hijo a morir por nosotros, para darnos la salvación. Pero hoy quiero recordar tu nacimiento. Díselo así al Señor en oración, como una antesala de tu segunda venida. Me considero un hijo tuyo, porque tu palabra dice que a los que creemos y te hemos recibido en nuestro corazón, tenemos la potestad de ser tus hijos. Y como hijos esperamos esa segunda venida de nuestro Padre. Hay tiempo aún, tú que me escuchas, de recibir al Señor en tu corazón. Doy gracias a Dios Padre, Jehová de los ejércitos, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y darnos la salvación, por haber enviado a su Espíritu Santo a que morara en nosotros. Y no me cansaré de agradecerle en medio de cualquier circunstancia. Quiero recordarte que la Iglesia Cristiana Montetabor está a tu disposición. Nuestro número de teléfono y la iglesia como tal, el templo como tal, en su debido tiempo, estará abriendo las puertas nuevamente para recibirte y para compartir y glorificar y adorar al Señor en ese lugar. Síguenos a través de las redes sociales por Facebook, por Instagram, por YouTube, y reenvía y multiplica por WhatsApp, por donde tú quieras, estos mensajes que simplemente recuerdan que la segunda venida de Cristo está cerca. Dios te guarde y Dios te continúe bendiciendo.